Bueno, buenos días a todos de nuevo. Como ha dicho Aitor, soy Miguel Muñoz. Voy a contaros un poco, bueno, cómo ha sido mi trayectoria en el mundo de la decoración, cómo empecé hasta llegar a poder montar mi estudio, y haremos también un repaso sobre algunos de los proyectos que hemos finalizado este último año, donde, bueno, os mostraré planos técnicos y donde podremos, bueno, un poco ver desde cuál es la primera fase del proyecto hasta que lo hemos finalizado, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda en cuanto a iluminación, en cuanto a cualquier detalle constructivo que vosotros veáis, no dudéis en preguntarme para ver cómo lo hemos solucionado, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí, como podéis ver o leer, mejor dicho, yo os voy contando un poco. Bueno, mi interiorismo está sobre todo basado en emplear materiales ricos, materiales nobles, como es la madera, las piedras naturales. Me gusta potenciar sobre todo la buena ejecución de las cosas. Es algo que al final, más que un espacio, digamos, estéticamente pensado, me gusta que todos los remates y todas las soluciones estén lo más rematadas posibles. Yo creo que ahí es donde está la diferencia no voy a decir en un buen proyecto, ¿vale? Pero sí que es cierto que a la hora de los pequeños detalles cuidarlos, a simple vista quizá no nos damos cuenta, pero sí que hacen que marquen un poquito más la diferencia, ¿vale? Ahí, como veis también, bueno, pues me gusta apostar por una decoración sobria, elegante, sobre todo atemporal. Me gusta mezclar lo clásico y lo moderno. Y doy mucha importancia a lo que es la arquitectura interior, es decir, más que lo que es el propio amueblamiento, poder crear una buena caja. Cuando tú entras a un espacio y está vacío de muebles y ya de por sí te parece atractivo, yo creo que ahí también está un poco la esencia de mis proyectos. Bueno, aquí lo decía también, el trato minucioso de los pequeños detalles serán los encargados de que un proyecto marque la diferencia, es lo que os estaba contando anteriormente. Vale, pues yo empecé a estudiar interiorismo en el año 2000, ya hace casi 20 años, y bueno, pues bueno, me gradué en el año 2003, hace menos tiempo que desde el año 2000. Yo, cuando terminé de estudiar interiorismo, bueno, pues empecé a trabajar en un estudio de arquitectura efímera. Ahí estuve unos cuantos años hasta que monté lo que era mi propia tienda, pero que era como un reclamo de estudio de interiorismo. La mala pata que yo lo monté en el año 2007 y aquí las cosas en España fueron totalmente a pique, pero bueno, nos mantuvimos hasta el año 2014, que fue cuando monté mi propio estudio y empecé con toda la andadura de Casa Decor y demás. Desde entonces hasta ahora, desde el año 2014 hasta hoy, participo en Casa Decor ininterrumpidamente. Esta sería la 7ª edición, que inauguramos, bueno, básicamente la semana que viene. Estamos a tope ahora mismo, o sea, hemos sacado hueco de donde realmente no tenemos, pero es un mundo tan apasionante y vosotros lo iréis viendo seguro en el transcurso de, vamos, espero que todos podáis trabajar en esto. Mira, vamos a empezar con uno de los proyectos que os comentaba. Este es unas viviendas en la calle Villa, aquí en Madrid. Este era el estado actual cuando encontramos las obras. Son 2 pisos, en realidad era uno, pero hemos hecho una segregación, entonces de cada piso hemos hecho 2 estilos totalmente diferentes. Uno es un estilo quizá más señorial y el otro, bueno, como diría mi cliente, un industrial chic. Aquí veríamos las fotos de lo que es el primer apartamento, os lo digo para que cuando ya vais viendo fotos, estaba todo hecho un horror. De hecho, cuando levantamos los suelos nos encontramos vigas que se deshacían con los dedos, tuvimos que reforzar todo, fue una auténtica locura. Y bueno, aquí entramos en la planimetría del espacio. Como podéis ver, tenemos un acceso por aquí a la vivienda, ¿de acuerdo? Hicimos dos pisos, como os comentaba. Uno sería toda esta parte de aquí hacia allá, y el otro sería, pues, la otra parte que vemos. En un principio la idea de este apartamento era poder conseguir un apartamento con 2 habitaciones, porque al ser apartamentos de alquiler turístico, pues claro, cuantas más habitaciones tengamos, pues más posibilidades tenemos de que entren más inquilinos en la vivienda. Lo que pasa que, bueno, tenemos muros de carga que no nos permitían poder ampliar las estancias como nosotros queríamos. En concreto, vale, perfecto, este es el plano que yo quería, porque aquí tenemos un muro de carga que lo veréis ahora aquí,
y esto nosotros no lo podíamos tirar. Por eso se hizo un proyecto inicial donde sí que había dos habitaciones. Tenemos una habitación y otra habitación, pero luego la realidad no ha podido ser esa, porque este muro de aquí, que es el que veis, no lo hemos podido tirar. ¿De acuerdo? Entonces tuvimos que basar el proyecto al final en un solo dormitorio. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, luego a la hora de ir estudiando, el cliente te dice, vale, y si yo quiero que en vez de entrar 2 personas me puedan entrar 4, bueno, pues en este caso lo hemos solucionado colocando un sofá maravilloso, pero que es convertible a cama. Entonces, a la hora de ya poder hacer este proyecto, esta habitación va en suite con el baño y hemos creado otro aseo, que ya no es un aseo, ya es un baño completo con ducha que puede dar servicio también a lo que es a las personas que se pudieran quedar durmiendo en lo que es el sofá, ¿de acuerdo? Como veis, salón y cocina todo unido, accedemos por aquí, lo primero que nos encontramos son armarios, al final en los proyectos pues tenemos que incorporar armarios. Aquí tenemos ahora lo que veis, en el otro plano serían todos los planos de electricidad, todos los planos de conexiones, ¿vale? Si vamos a este plano de aquí, aquí vemos cómo hemos creado los planos de techos. Es muy importante a la hora de poder hacer planos de techos saber cuál es la iluminación que nosotros vamos a colocar en el espacio. ¿Por qué? Porque los focos de superficie o los focos empotrados van a ser los que nos van a marcar un poco las alturas, o incluso si llevamos aire acondicionado, llevamos conductos, también nos pueden marcar un poco cuál va a ser el diseño y cuál va a ser la altura que vamos a tener en los techos. Por ejemplo, si vamos a este plano, ¿vale? Este sería el plano de techos. Aquí se ha hecho una retícula que después veréis en las fotos, que es una retícula que, bueno, nosotros queríamos que realmente fuese así, pero nos ha condicionado muchísimo el tema de los tubos por donde van el aire acondicionado o el retorno, ¿de acuerdo? Si veis, toda esta línea de aquí sería o sea, esta sería lo que representa el aire acondicionado en este espacio. Entonces, nosotros cuando quisimos hacer la retícula, tuvimos que dejar este margen por aquí para poder pasar los tubos del aire. Y si ahora vamos al otro plano de iluminación, pues pasa 3/4 de lo mismo. O sea, lo que os comentaba, nosotros a la hora de colocar los puntos de luz, pues tenemos que tener muy en consideración cuáles son las alturas de los techos, si nos permite o no nos permite, si colocamos focos de superficie o focos empotrados y demás. Vale, aquí encontramos ya lo que sería el despiece del diseño de los suelos. A la hora de hacer un proyecto hay que tener en cuenta cuál es el orden a la hora de la ejecución o a la hora del diseño, ¿vale? Para mí es muy importante, como os decía, tener en cuenta la iluminación para poder crear los techos, después cómo vamos a solucionar los suelos, ¿vale? Todo ese es el orden que nosotros normalmente llevamos a cabo en los proyectos. Vale, mira, aquí hemos hecho un despiece con un porcelánico, es un porcelánico imitación madera, de porcelanosa. Como podéis ver, aquí hemos colocado el suelo en cartabón, añadiéndole una faja perimetral y marcada por otro perfil dorado para enmarcar lo que es este modelo, el Heritage. Y luego en el resto de la vivienda hemos ido colocando las lamas, bueno, pues con una disposición según nos iba marcando el espacio, porque si os dais cuenta no hay ninguna pared paralela a la otra, desde este espacio hasta este otro. A la hora del pasillo, como el pasillo iba también como haciendo una forma bastante extraña, si nosotros las colocamos en horizontal o en vertical, pues había un momento que se creaban unas cuñas horribles y demás. Entonces, bueno, aquí lo hemos colocado en diagonal, que después veréis el efecto, pues bueno, realmente queda bastante curioso. Mira, una vez que tenemos ya la planimetría y ya sabemos la iluminaria que vamos a colocar, bueno, pues aquí hemos especificado zona por zona qué tipo de iluminación vamos a tener. Bueno, pues en concreto aquí vemos en este plano que tendríamos los puntos de luz QR, donde marcamos también la ficha técnica, porque luego todos estos planos se los mandamos al electricista, ya saben qué cajeados tenemos que hacer en los techos y demás. Y luego qué tipo de luz vamos a tener, si es una luz cálida, es una luz fría, y todo eso especificándolo siempre muy bien. En la leyenda aparecería la simbología que ya tenemos en el plano eléctrico y lo adjuntamos con el foco. Lo importante es siempre adjuntar los planos de iluminación. Por eso decía que es muy importante que vayan a la par, tanto iluminación como techos. ¿Por qué? Porque cuando van a instalar las perfilerías en los techos de pladur, si ya saben que aquí coincide un foco, te lo van a intentar mover. Es que estamos mezclando dos viviendas, perdonadme, porque como son las mismas no he querido saturarlo todo de planos,
pero aquí, por ejemplo, tenemos un plano de techos, ¿vale? Aquí tendríamos 3 metros, 2,90, 3 metros, bueno, pues aquí ya tiene el marcado donde están los puntos de luz, entonces vas a ver que aquí precisamente no me puede colocar una guía. Ahora, luego, una cosa es lo que tú les mandas y otra cosa es lo que hacen, ¿vale? Porque normalmente siempre lo adjuntamos juntos, pero algún perfil que otro te encuentras. Pero vamos, eso se puede solucionar pegándole un tijeretazo. Otra cosa que hemos tenido en cuenta es, si aquí tenemos 2,90, siempre hay focos que miden más que otros, entonces por eso es importante también saber qué luminarias vas a colocar. Hay unos focos que te pueden subir 10 centímetros, como que hay otros que tienen unos transformadores enormes y después viene la sorpresa de que los quieres colocar y no te caben, ¿vale? Entonces siempre es muy importante tener en cuenta eso. ¿Lo veis? Mirad, por ejemplo, este foco, las dimensiones que tiene, es que no se puede ampliar, ¿verdad? Pero bueno, lo podéis ver. Ah, es táctil, vale, perfecto. Ah. Mira, sí. Sí. 17,9. Digamos que es grande, es que digamos que tiene casi 20 centímetros de cajeado lo que tiene este foco, entonces si tenemos 3 metros de altura y tenemos que bajar, pues no podemos ir a 2,90, tendremos que ir a 2,80 y todo eso te va condicionando siempre muchísimo. Estos también tienen bastante fondo, bueno, da igual. Donde va a ir aire acondicionado normalmente, que nos condiciona mucho, porque si nosotros queremos poner conductos y queremos hacer juegos en los techos, daos cuenta que después no podemos bajar mucho el techo, sobre todo si tenemos espacios donde la altura no es muy grande. Entonces, lo ideal es colocar focos de superficie, porque entonces tendríamos que bajar muchísimo más el techo, no lo podríamos empotrar porque nos coincide el conducto y demás. Vale, bueno, esto se me está yendo de las manos. Vale, aquí ya veríamos lo que son los primeros alzados del proyecto. Como podéis ver en este espacio, bueno, pues sí que estamos hablando de un espacio, pues como yo os decía, más señorial, donde hemos hecho unos planos con molduras afrancesadas en las paredes, quizá los colores, la utilización de piedras, mármol, metales. El suelo es porcelánico, pero bueno, es una imitación madera, que bueno, ya combina muy bien con todo lo que hablábamos de los materiales nobles. Aquí tendríamos un plano donde vamos acotando todo el despiece de las molduras, también es muy importante, lleva su tiempo, porque al final poder cuadrar y que todo nos quede como nosotros queremos, pero tiene que estar todo perfectamente acotado y sobre todo que cada cuarterón, las proporciones, ¿vale? Es lo que tenemos que mantener muy bien, las proporciones a la hora de poder hacer los diseños de las molduras. Y aquí ya veríamos también lo que son los planos sobre todo más decorativos, de lo que serían los dormitorios, en este caso el dormitorio principal. Aquí veríamos los planos de lo que serían los baños, ¿vale? Uno de los baños, estamos hablando de que hicimos 5 baños en un solo proyecto. Aquí hemos utilizado, por ejemplo, un material que es un porcelánico de gran formato, un X-Lite, que quedan maravillosos, pero también muchas veces tenemos que tener en cuenta las dimensiones por si nos puede caber por las puertas o si nos pueden permitir los giros y demás. Pero una vez acabado, la verdad que el resultado es muy limpio y muy bonito con este tipo de materiales. Luego, lo vais a ver ahora en todos los proyectos, hemos mezclado siempre papeles pintados con materiales porcelánicos, mosaicos y demás. ¿Por qué? Mira, yo pienso que lo hago muchísimo además, ahora en casi todos los baños, empapelo, pero por muchas razones. Hay un abanico de papeles increíbles. Todos los papeles hoy en día están preparados para poder utilizar en baños, en cocinas, son lavables, incluso legiables, o sea, es increíble lo que hacen ahora con los papeles. De precio, hablamos de que los papeles, bueno, pues tenemos unos precios moderados, unos precios muy altos, pero creo que nunca se pueden equiparar con el precio de unos porcelánicos de calidad, ¿vale? ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo, tú te cansas de tu baño, coges de una, arrancas el papel, colocas otro y tienes un baño completamente nuevo, diferente y con muy poco coste. Y la obra, pues ya ves, lo que digo, tirar del papel y volver a pegar encima.
Mirad, aquí en la zona de ducha, que ahora lo veréis bien, porque igual los planos probablemente así a priori no los podéis entender, en la zona de ducha hemos mezclado también lo que es porcelánico con mosaico por dos motivos. Uno, por estética, que era lo que teníamos, primero, era nuestra idea principal, pero dos, por lo que os comentaba, de que luego los porcelánicos hay veces que no nos caben, se parten y demás, entonces, bueno, lo que en un principio iba a ser el interior de una hornacina, pues tuvimos que hacer todo el alzado como veis, con un mosaico. Hay mosaicos maravillosos, los mosaicos, dependiendo de los mosaicos que nosotros podamos comprar o colocar en los proyectos, pueden tener unos precios muy elevados, ¿vale? Pero que si los añadimos en pequeñas dosis te van a dar ese toquecito como joyita dentro del baño, ¿vale? Pero no nos vamos a gastar una fortuna. Hablamos que los mosaicos se suelen vender por piezas de 30 a 30, a lo mejor hablamos de 80, 90 euros la pieza. Si queremos revestir una pared es una fortuna, pero si le queremos dar toquecillos, lo podemos conseguir, pues como yo os decía, o bien revistiendo el interior de hornacinas, o bien creando como especies de zócalos y demás. Vale, mirad, esto es otro de los dormitorios que hemos diseñado. No os he explicado perdonad. En este dormitorio, este diseño fue un despiece que hicimos en el estudio, es un despiece en el cabecero aterciopelado, de suelo a techo. Hemos utilizado el mismo terciopelo para lo que es el canapé, ¿vale? Son canapés abatibles, pero además los diseñamos para que la parte delantera fueran zapateros, bueno, dando como un aspecto muy funcional a las viviendas. Todos los laterales de los cabeceros son en espejo, donde les hemos añadido también una tira de latón, como la misma que hemos utilizado en el suelo, ¿vale? Y ahora ya sí que vamos a este otro. Vale, este sería otro dormitorio. El cabecero también, todo lo hemos diseñado en el estudio, es un cabecero a base de tubos, son tubos metálicos, que se le ha dado un baño para protegerlos. Aquí veis cómo hemos ido acotando las distancias que tendríamos que tener entre uno y otro, y luego allí vemos un resumen de la altura y las dimensiones que tiene cada uno de los tubos. Estos tubos estaban preparados para un espacio interior. Como podéis ver, es una habitación, entonces a la hora de nosotros fabricarlos, como os decía, se protegieron con un barniz, pero se protegió solo lo que era la capa exterior, perdonad. Esto lo cuento a modo de anécdota, porque todos los que fabricamos o diseñamos cosas para interior, pues están pensadas para interior, no están pensadas para que esto después sea una catarata de agua. Os lo digo porque hubo una inundación a los pocos días de terminar la obra, entonces los vecinos de arriba se les inundó una tubería y el agua corría por los tubos que parecían unas cataratas. Entonces, claro, como nosotros no los protegimos por dentro, se oxidaron todas las paredes se mancharon, bueno, fue algo horrible. Yo ya que he pensado, la próxima vez que haga este tipo de tubos, los voy a barnizar por dentro, por fuera y por todos los lados, porque es que los tuvimos que reemplazar todos, pero con un mes, o sea, no llevaban nada de tiempo colocados en la vivienda. Aquí todas las paredes las hemos revestido con un papel imitación piel, es una piel en azul muy oscuro. Si vais a Casa Decor lo podréis ver porque lo voy a colocar en una zona del espacio. Y luego diseñamos un mueble que era un vestidor, todo a base de tubos, que era maravilloso, pero que lo tuvimos que eliminar porque los tubos, cuando van de suelo a techo, se empiezan a encorvar, y a no ser que estemos utilizando tubos de hierro, latonados y demás, es muy probable que la estabilidad del mueble se nos pueda venir un poco abajo. Y sobre todo teniendo en cuenta si los techos tienen que estar muy bien para que los podamos dejar totalmente nivelados. Este serían los planos de otro dormitorio, donde hemos utilizado un papel de cordoné, que tiene, digamos que es lo que mayor impacto le da a esta habitación, un poco más en lo que es el protagonista del espacio. Y aquí ya empezamos con el proceso constructivo de la obra, ¿vale? Aquí, como podéis ver, bueno, pues vamos viendo el despiece que vamos haciendo en los suelos y demás. Yo últimamente estoy utilizando mucho lo que es porcelánico imitación madera. Quizá no es lo que a mí más me gustaba, porque me gusta mucho más la madera,
Pero aquí, al tratarse de apartamentos para alquiler turístico, que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, bueno, pues la durabilidad, el cuidado de las personas no es lo mismo que colocarlo en tu propia casa, pero la gente no lo cuida, arrastra los muebles sin ningún tipo de cuidado, surgen arañazos, golpetazos. Bueno, pues porcelánico. Vale, pues yo a la hora de colocar porcelánicos hago el mismo despiece que podríamos hacer con un suelo de madera. Todas las uniones, todas las esquinas van biseladas, perdona, van ingletadas, no biseladas, ingletadas. Cuando creamos las fajas perimetrales, lo mismo, todo va ingletado, entonces hacemos una labor de parquetista, pero con un suelo porcelánico. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues que el efecto de la madera, vamos, que hay gente que entra y no se cree que no sea madera, y lo pisa y cree que es madera, y al final lo tiene que tocar, y aún así hay quien cree que es madera. Y en el montaje lo veis, sobre todo cuando estamos hablando de esta faja perimetral, yo creo que por el tema de los ingletes parece madera absolutamente. Aquí vemos otro detalle constructivo, aquí es como hemos ido construyendo todo el tema de los techos, todo el tema de pladur, que como decíamos ya estaban totalmente avisados de dónde iban a ir cada punto de iluminación, cómo hemos ido colocando molduras en las paredes y demás. Mira, aquí podéis ver los conductos del aire acondicionado para que entendáis un poco más el por qué cuando hicimos la retícula que nosotros queríamos que fuera más grande, no la pudimos hacer así porque teníamos que mantener todo el margen para que por aquí pudieran pasar los tubos, pero que además por el otro lado también teníamos que colocar los tubos del retorno. Siempre hay que tener en cuenta también los tubos de expulsión y los de retorno. Aquí vemos, por ejemplo, tubos de impulsión y los de retorno los colocamos justo detrás para que las cortinas las taparan. Una pregunta, comentas un poco que a la hora del diseño condicionáis mucho la parte de iluminación para el tema de composición de techo. Y por ejemplo, en caso de calefacción, también, claro, es que vi antes unos tubos que creo que eran unos radiadores, no lo sé. Sí. Por ejemplo, unos tubos en el proyecto, sí, al principio. No sé si eran de radiadores, sí. Digo, que también condicionan, ¿no?, mucho para diseñar acabados, panelados y esas cosas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros aquí los hemos intentado ocultar, hemos intentado hacer hornacinas dentro de los huecos de las ventanas. Hay elementos que quizá hemos quitado, en baños sustituimos lo que son los radiadores convencionales por los radiadores toalleros. Al final un toallero en un baño lo tienes que colocar, bueno, pues ya colocas un radiador toallero y lo estás utilizando en el mismo sitio. O el típico runtal, es decir, estos que son como muy decorativos, que pueden parecer incluso espejo, que en alguna de las habitaciones los hemos colocado, no en este proyecto, en otro que veremos ahora después. ¿Vale? Pero sí, efectivamente condiciona, pero es lo que hay que tener en cuenta siempre desde un principio en un proyecto, lo que os decíamos, aire acondicionado, calefacción, perdonad por no decirlo, y puntos de luz. Claro, una vez que ya tenemos esos elementos que tienen que estar sí o sí, pues empezamos ya a diseñar en base a eso. Claro. Mira, en estos planos de aquí lo podéis ver. Para toda la vivienda, pero tú tienes que hacer siempre alzado por alzado. Te puedes ahorrar detalles, como por ejemplo, yo aquí indico la misma medida de altura de cuarterones, o sea, es decir, siempre es la misma medida de altura para los cuarterones. ¿Por qué? Porque es que si te pones a poner cotas, el que después lo va a montar se va a volver loco, ¿vale? Siempre dejamos 10 centímetros de distancia entre uno y otro, desde el rodapié y desde el primero, desde la parte superior al techo, ¿vale? Siempre y cuando queramos que sea así, a lo mejor no queremos que sea así, pero siempre y cuando las medidas se vayan repitiendo, pues es importante anotarlo porque evitamos un plano lleno de cotas y al final a ellos los que les va a hacer falta son las esenciales, es decir, de aquí a aquí tenemos 40, 40 y 230, de aquí a aquí ya sabemos que tiene 10. Bueno, yo soy a veces muy cuadriculado y aún así se lo sigo marcando en rojo, pero para que tengan en cuenta que estas cotas son las que son más importantes de saber, porque esta ya sabe que se van repitiendo. Pero bueno, yo sí que las veces las voy marcando, pero las cambio el color para que no haya un lío. Es que si no, es increíble. Incluso cuando nosotros lo vamos haciendo en planos, hasta yo mismo me vuelvo loco, o sea, venga cotas. Aquí menos, pero en los planos de iluminación alucinas, porque cuando en los planos de iluminación tienes de repente todo acotado, es que aquí no lo hemos visto. No sé si voy para adelante o para atrás. Mirad, aquí por ejemplo tenemos el plano de iluminación, donde tenemos también el plano de conexiones,
¿vale? Normalmente yo suelo hacer primero dos tipos de plano. El plano de iluminación que va para el electricista, que va a colocar los focos, para que tengan en cuenta los del Pladur, donde tenemos que no colocar perfiles, y después hacemos los planos de conexiones. Este sería un plano de conexiones. El plano que no es de conexiones es donde estamos eliminando todas las guías suspensivas que tenemos aquí, ¿vale? Con los interruptores y demás. Ese sería solo el de iluminación. Luego estamos viendo ahora el de conexiones. Aquí ya decimos, desde aquí queremos encender este punto, este punto, este punto. Todos los vamos cambiando de color, pues lo mismo, porque si todo lo colocamos con el mismo color, al final las guías se van mezclando, los puntos suspensivos se van mezclando de un lado y otro y demás, ¿vale? Y una vez que tenemos ya definido cuáles son nuestros puntos de luz, cuáles son nuestras conexiones, pasamos otro plano donde están acotados todos los puntos de luz, que en ese caso sí que sería el plano que mandaríamos al pladurista. ¿Para qué? Para que él sepa que de aquí a aquí tenemos 1 metro y a 1 metro no nos puede poner la guía, ¿vale? Mira, este es el plano que estábamos hablando, que lo estamos viendo justo también con este tipo de planimetría, las distancias, ¿vale? Donde queremos que tengamos los puntos de luz, pues de aquí a aquí tenemos este punto a 30 de la pared, separado el uno de otro a 1,10 y demás, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo siempre muy claro. Es fácil que se nos pueda escapar alguna cota, alguna medida, pero es muy importante siempre tenerlas todas definidas, porque si nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 1,10, pero no sabemos cuánto hay de aquí a la pared, pues nos hemos quedado en las mismas. O luego, por ejemplo, para no llenarlo de cotas, otra de las cosas que yo suelo hacer es hablar de puntos centrados, ¿vale? Cuando tenemos un punto que sabemos que va a estar en el centro de la habitación, para no crear ningún tipo de confusión, porque siempre puede haber algún elemento como un armario, como cualquier tabique que hemos creado después, que no teníamos contado en el plano, pues si nosotros decimos el punto va centrado, es que va centrado. Aquí vemos otro que está centrado respecto a, ¿vale? Este foco o este punto de luz va centrado respecto al lavabo, respecto a el inodoro, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, si yo lo acoto, puede haber una variación en cuanto a la instalación del inodoro o lo que sea, y al final lo que queremos es que nos quede totalmente centrado. Para aquí veis ya un poco más el proceso con lo que es el efecto con la pintura que nosotros le queríamos dar. Normalmente hacemos una muestra de color, pero hay veces que las muestras, cuando las vemos al lado de otro color, varía muchísimo a cuando ya estamos viendo toda la caja pintada del mismo color. Entonces, en un principio se hicieron unas muestras, se pintó, pero después volvimos a pintar porque el efecto total del espacio no siempre lo podemos hacer, ni todo el mundo nos lo permite, el pintar y volver a pintar y repintar. Pero bueno, hay clientes que suelen ser excepciones, ¿vale? Aquí ya vemos cómo hemos ido retroiluminando, que los planos, no sé si lo habréis identificado, todo lo que marcamos con líneas discontinuas, bueno, pues era todo el tema de los LED, ¿vale? Aquí la chimenea es una chimenea muy curiosa porque, bueno, es totalmente artificial, o sea, no es una chimenea funcional, ¿vale? Pero pudimos, digamos, picar en el muro un poco para dar esa sensación de profundidad que hace que parezca como muchísimo más real. Bueno, y este sería ya lo que es el acabado, el resultado del proyecto, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues se asemeja muchísimo a lo que nosotros quisimos presentar al cliente. El color al final fue un poquito más claro. Yo además estuve incluso dudando, cuando ves las cajas de los espacios, a mí me encanta el blanco, o sea, es algo que no lo puedo evitar, pero luego veo espacios que no son blancos y me chiflan. Pero yo personalmente, por mi forma de trabajar, lo veo blanco y es que ya lo veo bonito. Y yo aquí tuve muchísimas dudas, si dejarlo blanco, dejarlo como lo vimos en el proyecto inicial. Si vamos, por ejemplo, al alzado, voy de un lado para otro, os voy a marear. Pero si lo veis aquí, claro, aquí utilicé una paleta que era un gris muy oscuro. Bueno, pues es verdad que aquí me parecía muy bonito cómo contrastaba además con los colores de las cortinas, pero luego hay cosas que van variando. Si os dais cuenta, las cortinas pasaron de ser un azulón a ser un blanco puro, sin más. Entonces, sí que es verdad que el azulón hubiera quedado espectacular con el blanco de las paredes, pero claro, ya blanco y blanco, ahí ya hubiera sido, vamos... Y este color es el de la primera capa de pintura que se ve... Y ese color es el de la primera capa de pintura. Que no os convenció tan oscuro.
Exacto, pero porque pasas de tener el espacio blanco, como os decía, que a mí me chiflaba y lo hubiera dejado así, a de repente encontrarte el espacio oscuro, gris, tiene luz pero de un patio interior, entonces como que no te llama la atención, pero luego tienes que pensar en otras cosas, vale, ¿esto cómo va amueblado? ¿Esto qué colores llevo en los tejidos? ¿Qué colores llevo en los sofás, en las butacas? ¿Qué elementos decorativos llevo? ¿Me van a potenciar el color del gris o me lo va a oscurecer todo muchísimo más? Y aquí, bueno, pues como veis, a pesar de que aclaramos un poco, pero tampoco demasiado, pues tiene... Sí. Disculpa, ¿y con el cliente firmáis algún tipo de contrato donde venga la memoria de calidades? Sí, 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 ¿no? sí. Cerráis todo Siempre, antes de- claro. Siempre, siempre. Luego hay alguna modificación. Hay modificaciones. A ver, yo suelo ir muy de la mano con mis clientes, demasiado de la mano, pero creo que a ellos les facilita el poder tener lo que realmente quieren y a mí me facilita mi trabajo, me da posibilidades para poder terminar todo mucho antes y poder empezar con otro proyecto y demás. Entonces, normalmente yo sí que suelo ir muy de la mano con mis clientes, es decir, a la hora yo tengo muy claro lo que quiero, ¿vale? Pero yo no les hago las propuestas directas en el estudio, pues mira, aquí te he elegido esto y esto. Hombre, hay cosas que sí en el tema de mobiliario, pero en el tema de acabados, de suelos, de tejidos y demás, papeles pintados, para mí es mucho más fácil saber lo que quiero, llevarles a los distribuidores o proveedores y hacerles la composición allí. ¿Por qué? Porque si hay algo que a ellos no les convence, lo podemos dejar solucionado en el mismo momento, en el mismo día, en la misma mañana. Si no, ya es otra vez ir a buscar, otra vez le gustará, no le gustará, o sea, vas directamente al grano. Vas con los clientes, tú ya tienes claro lo que quieres porque ya en el proyecto se lo has indicado, ya está todo en los alzados y demás, pues quiero este papel de, no sé, me lo invento, de colanzón, de cualquier tipo de papel. Ya llegas y se lo presentas, pero ¿qué pasa? Que hay veces que los clientes te dicen, uff, qué horror, no me gusta nada, o no es la idea que yo tenía, o no me gusta en el al natural como me parecía en el alzado. Pues ¿para qué vamos a perder más tiempo? Si la gente está deseando terminar su casa, que todo vaya rápido, encargar papeles, que empapelen y demás, y yo, por otro lado, pues para qué engañarnos, estoy también deseando terminar el proyecto y empezar o continuar con otros que llevan muchísimo tiempo. ¿Vale? ¿Este proyecto de este piso también era para alquiler? Este es para alquiler, este es de alquiler turístico. Ese es de alquiler turístico. A ver, yo aquí no he tenido ningún tipo de problema, pero yo sufría muchísimo más con la elección del mobiliario que mi propio cliente. Yo le hacía propuestas, mi cliente es un tío que mira mucho Instagram, mira mucho las redes sociales, de hecho a mí me surgió de Instagram, él vio proyectos míos, le gustaron y me llamó, después de que le había hecho ya una previa selección de decoradores, que muchas veces le he preguntado ¿por qué yo? Y a día de hoy todavía sigo sin saber el por qué. Pero quizá porque no le he colocado la bicicleta colgada en la tele, que es lo que en la pared, como muchos iban, que él ya sabía, esta va a llegar y como es alquiler turístico me va a colgar la bicicleta en la pared. Bueno, pues yo no, yo iba por otro camino más similar a lo que él iba buscando. Pero yo he sufrido mucho, lo decía, porque a la hora de elegir materiales, leche, que es para alquiler, a la hora de elegir tapicerías, a la hora de elegir todo, no, es que quiero algo único, lo que no tenga nadie. No, los sillones no duraron ni el primer día, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque luego la gente no cuida, entonces esa es la pena, ese es el problema, la gente no cuida nada. Los sillones rosas, bueno, a ver, en este caso hemos elegido telas lavables, ¿vale? Entonces no hay problema, son muy delicados, sí, pero son telas lavables. Locos estaríamos si no las pusiéramos lavables, pero es que estos el primer día ya estaban manchados de palmeritas de chocolate. O sea, cuando llegamos al apartamento el primer día después del primer alquiler, yo flipé porque estaba... La gente cuando entra así, o sea, todo colocado, el librito en su posición correcta, porque la gente lo está pagando, ¿sabes? Entonces quieres que todo esté totalmente al detalle. Cuando llegas te encuentras las butacas por un lado, todas las sillas de la cocina en corrillo alrededor de las mesas, los cojines tirados, como digo, las tapicerías manchadas de chocolate, las cortinas pisadas. Pero bueno, de todos los errores se aprende. Aquí, por ejemplo, hemos elegido unas cortinas de terciopelo blancas que además arrastran, pues os podéis imaginar. O sea, esto os lo cuento quizá tirando piedras sobre mi propio tejado, pero no lo repetiremos nunca más. Pero el cliente lo quería así. ¿Sabes? O sea, es que no había más opción. Es verdad que yo lo propuse, pero yo le propuse crear unos zócalos a las cortinas para que el color de abajo fuera más oscuro, más sufrido y demás,
Pero no, blancas, pues blancas, a mí me encanta. Yo lo único que te estoy dando unas pautas que para el apartamento de alquiler turístico lo mejor es que hagas cosas que te puedan durar muchísimo más, más cuidadas. Mesas, por ejemplo, aquí hemos colocado en este proyecto 3 mesas, ¿vale? La primera le encantó. Lo que pasa es que es un cliente que cuando entra a sus viviendas quiere que todo el mundo tenga ese efecto wow. Es lo que él quiere. Y no le vale que lo tengan los demás, sino que lo quiere tener él. De hecho, aquí se han ido cambiando cosas, se han sustituido y se han comprado. ¿Por qué? Porque él entraba y era como wow. Iba 3 días seguidos a los apartamentos y cuando volvía, pues ya no tenía el efecto wow. Y como los apartamentos se han tardado en terminar de amueblar, pues decía, las mesas ya no me gustan, hay que buscar otras mesas. Bueno, pues yo te busco otras mesas, yo encantado de la vida. Entonces, es el mejor. Es el mejor de la vida, ya te lo digo, yo no voy a tener nunca uno como él. A día de hoy sigo teniéndolo como cliente porque vamos a empezar otros apartamentos nuevos aquí en la calle La Palma. O sea, no tengo ni tendré clientes como él. Aparte, oye, hay que tener en cuenta todo, que te dejen hacer, que tal, que paguen, porque no todo el mundo paga. O sea, por eso es muy importante, por lo menos tus honorarios y curar en salud, todo 100% por adelantado. O sea, si es que tú te pones a trabajar y ya le estás dando el proyecto hecho. O sea, yo eso lo tuve claro desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando eres más jovencito, pues eres muy moña, si estás deseando trabajar, entonces de repente tenemos un restaurante o queremos abrir un pub, a ver si nos puedes hacer un proyecto, y tú, ilusionado de la vida, haces un proyecto, 2, 3 o los que haga falta, y cuando llegas te dicen, ay, pero no, y luego te pasas por el pub y es no igual, pero vamos, no calcado, pero lo más parecido posible. Eso me pasó muy al principio de empezar a trabajar con esto. Yo sí, los demás no lo sé, pero yo sí. Los honorarios sí. Y luego a la hora de los materiales, 50%. O sea, es que no te puedes fiar hoy en día de nadie. Es feísimo lo que os estoy diciendo, pero es que vais a estar en la calle, vais a trabajar. Y aquí estamos comprando muchísimas cosas y no puedes ahora mismo deshacerte de un importe que no sabes si lo vas a cobrar. ¿Sabes? Y También nos lo dijo Aitor al principio, que nunca le demos a un cliente el proyecto así, porque entonces ¿para qué te necesita a ti? Claro. Por supuesto. O sea, yo lo doy, pero pagado. Sí, porque sí que es verdad que yo también soy muy confiado con la gente. Ahora tengo un cliente que, bueno, pues me pagó una parte y es él el que me está diciendo, oye Miguel, que por favor pásame la factura de la otra parte. Pero ya sabes cuando un cliente lo tienes, o por lo menos yo, y sabes cuando parece que ya va habiendo confianza, y sabes cuando hay gente que es seria y gente que no es seria. O sea, y yo ya sí que es verdad que una vez que ya se ha pagado, aunque los cobro todo 100%, pero si el cliente me dice que me paga el 50%, no me pongo en plan, no, me tienes que pagar el 100%, ¿sabes? Que ahí mantengo un poco que no se note que estoy desesperado por querer cobrar, ¿sabes? Que no es el caso, ¿sabes? Pero... Y una pregunta, en el caso de este que tú has dicho que después del primer alquiler fuiste y estaban las cortinas pisadas, todo manchado, ¿qué hiciste? ¿Se descuelgan las cortinas, se llevan a la tintorería y eso...? No, todavía no. Todavía no las hemos descolgado. No, vamos a ver, o sea, sucio, no quiero decir sucio que ya se quede la mancha de por vida, nada que un cepillito o algo lo pueda solucionar. Ya te digo que todos los terciopelos son lavables y fáciles de limpiar. Es verdad que son como muy delicados cuando los estás viendo, ¿vale? Y quizá no es digamos el textil como que en apariencia fuera el más apropiado para este tipo de viviendas, pero también hay que tener en cuenta que el que entra aquí paga una pasta, o sea que es lo más lógico que tengamos al final todo este tipo de elementos y de acabados. Ahora mismo estos apartamentos los lleva Home Select, y dentro de Home Select, que tiene no sé cuántos pisos en Madrid, es el quinto más lujoso de los que tiene, y por eso tiene un precio superior al resto. O sea, los 5 más lujosos tienen un precio superior, pueden permitirse un precio superior al resto, pero aquí estamos hablando de 600 euros el día. A mí precisamente me parece tirado. Me parece tirado cuando estamos hablando de que es para alquiler turístico, que tú vas con tus colegas, 6 colegas, ¿qué tocamos? ¿A 100 euritos? Te vas a Barcelona, te vas a cualquier otro sitio y aquí tienes ya tu apartamento en una ubicación de la pera, con todo el lujo que quieres, un fin de semana. Pues a mí caro, desde luego, no me parece.
Desde mi punto de vista lo elevaría más, porque sí, cuanto más caro es, yo creo que la gente más miedo y más cuidado tiene para... Claro, ahora son 600, porque ahora, como os digo, lo catalogaron entre los 5 más lujosos de la empresa, de Home Select. No de todo Madrid, ya me gustaría a mí, pero sí de Home Select. Antes eran 500. Joder, es que hasta yo y mis amigos nos planteamos irnos a pasar la noche vieja allí, ¿sabes? Estábamos al lado de la Puerta del Sol, yo qué sé, o sea... ¿Y los apliques de pared, recuerdas de dónde son? Los apliques de pared, sí, esos me los fabricó una empresa de Córdoba, se llama Idelum. ¿Cómo se llama? Idelum. En concreto, estos apliques son un diseño inspirado en Delightful, que es una empresa portuguesa que tiene cosas magníficas. En concreto, la mesa es de ese grupo, que es el grupo Boca do Lobo, ¿vale? Bueno, en realidad no es Boca do Lobo, el grupo es... Bueno, si vosotros buscáis Boca do Lobo, Delightful y demás, os aparecerá realmente cuál es el grupo, que engloba varias empresas como es Baicoquet, Bravu también, que tiene mobiliario, ¿vale? En concreto, la mesa sí que es de ellos, es de Boca do Lobo. Es un fabricante con unos precios, ¡pum!, o sea, altísimos, muy altos, pero que han conseguido ahora pues muchísimos competidores con el tema de las réplicas. Entonces, bueno, las réplicas están bien hasta cierto punto. Yo creo que en el momento que se empieza todo a replicar, empieza a perder la gracia y la esencia de lo que... A mí, ¿Los apliques entonces son diseño propio? Y no, son diseño. Yo no los he diseñado, los he mandado fabricar. No, los he mandado fabricar. Son de, ya te digo, el diseño original lo encontré en Delightful. Es un diseño súper bonito. Yo he tenido lámparas de ellos, incluso expuestas algún año en Casa Decor, para que veáis incluso cuáles son los precios. Hablamos de una lámpara que no era nada de nada. Ahora la veréis en un proyecto, era muy bonita, tal, pero hablamos de que era más de 10.000 euros la lámpara, ¿sabes? Y a mí me cobraban unos alquileres por tenerla en Casa Decor que eran brutales, ¿vale? Pero no, en este caso es que luego hay marcas como Tainatura, no sé si los conocéis. Tainatura también empieza a tener productos exportados, o importados, perdón, inspirados o copiados de ese tipo de marcas. Entonces este tipo de apliques sí que los comercializaba Tainatura, como es este otro, ¿vale? Lo que sucede es que cuando tú presentas el proyecto, a cuando ya está todo aprobado y ya pides todo el material que necesitas, pues es probable que se haya agotado. Trabajamos con una serie de proveedores que tienen cosas así, pues muy bonitas, como muy a la última, pero que o las pides hoy o a lo mejor a la semana que viene ya no las tienes. Entonces, claro, estos estaban ya desde un principio en el proyecto, cuando los quisimos comprar ya no estaban, y entonces los mandé fabricar, porque no me apetecía a mi cliente decirle: no vas a tener los apliques que te encantaban y que yo te había propuesto y que ahora no te los puedo servir porque te tengo que proponer otra cosa. Pero como os decía, hablando de las mesas colocamos unas mesas, después colocamos unas segundas mesas y al final, wow, y a los 3 días, las mesas. Y yo ahí sí que le intenté convencer. O sea, al final la labor con el cliente muchas veces eres psicólogo, amigo, no sé cómo explicar, pero te metes tanto en su casa. Aquí no es su casa, pero bueno, es como si fuera su casa. En otros clientes sí que estás en su casa, de verdad, pasando muchísimas horas. Al final nos hacemos todos muy buenos amigos. Con algunos otros no, pero por suerte con casi todos, pero hay otros que... Entonces yo le convencí: no cambies mesas, o sea, no te gastes más dinero, abre esto ya, genera, o sea, esto era un negocio, esto no era una vivienda. Si fuera su casa me parecería magnífico, pero es que era un negocio. Y yo le decía: no, ábrelo ya, genera, o sea, es que todo lo que te estás gastando. Pues no me gustan las mesas. Bueno, pues al final, ¿qué hicimos? Colocar unas mesas de Boca do Lobo, que el precio, mejor no os lo digo, pero es para caerse de espaldas. Uno de los detalles que hicimos tanto en la chimenea como en los pies en este caso la península, ¿vale? Hemos colocado un alabastro y los hemos retroiluminado. Daos cuenta la potencia que tiene la chimenea y la vida que tiene simplemente con el tema de colocar el alabastro retroiluminado. Es una pena porque en la foto simplemente se ve como el haz de luz, pero cuando lo ves al natural pues ves toda la veta del alabastro y le da un rollo muy bonito. Y lo mismo pasa con los pies de la península. Hemos utilizado piedras naturales, granitos para la isla, que es el mismo granito que hemos repetido
en la chimenea, creo que sabéis, sí, ahí se puede ver que el espacio está unido, o sea, es la misma estancia, ¿vale? Aquí veis lo que estábamos viendo antes del cabecero que diseñamos, con los espejos a los lados, el papel del baño. Luego hay detalles, mira, decíamos, en el proyecto tú presentas al cliente un papel y es mejor llevarle a verlo porque, bueno, pues en este caso, aparte de que yo llevé a mi cliente, no le terminaba de emocionar. Pero yo desde el estudio hay cosas que se meten entre ceja y ceja y dices, es que lo quiero y lo quiero. Y el cliente por otro lado te dice busca otras cosas y tú por otro lado dices, es que lo quiero. O sea, hay que luchar un poquito a veces y la verdad es que a mí me gustó, pero es que a él le gustó muchísimo más que a mí una vez que lo tuvimos colocado. Este sería la otra habitación que estuvimos viendo, con el papel de cordoné. Aquí utilizamos unas cortinas en un color caldero como muy potente. Ay, perdonad. Muy potente para que contrastara y le diera un poco de fuerza a todo el mural, que el mural, bueno, es muy bonito, pero puede tener ese punto también como quizá más ñoño, los pajaritos, las florecitas, los doraditos cuarteados y demás. Y entonces con el color caldero le pegamos un subidón brutal, igual que con los canapés, que llevaban un color muy similar a las plumas de los pavos. Se ve en el espejo, ¿verdad? Esto era el baño de cortesía del otro apartamento, que de esto no os he hablado. Este apartamento tenía solo 2 baños que podrían ser completos dentro de las habitaciones, es decir, lo que es la habitación en suite. O sea, aquí estamos viendo este baño para esta habitación, estamos viendo esta otra habitación, cómo lleva el baño incorporado dentro de la habitación, con las cabinas de ducha e inodoro totalmente separadas, pero eran las posibilidades que teníamos. Pero luego teníamos este otro, que el baño, pues fijaos, la habitación está al fondo del pasillo y el baño lo tenemos justo aquí. Pero ahí hicimos un baño completo. ¿Para qué? Para poder también dar servicio a la habitación de 2 camas, pensado por si hay familias y demás, bueno, pues que al final sean los niños los que tengan que salir de la habitación y no las personas adultas. De momento creo que solo han entrado personas adultas, pero bueno, creo que tampoco es un drama tener que salir, mejor tener un baño que no tenerlo. ¿El lavabo de dónde es? El lavabo es de cielo. Cielo. Sí, cielo con C. Es una peana, ocupa muy poquito ahí. Aquí es que teníamos también bastantes problemas con el acceso al baño. Tuvimos que colocar unas bisagras como los armarios para poder abrir la puerta y poder dejar un fijo. ¿Por qué? Porque el espacio era tan estrecho que si colocamos una puerta normal nos daba con el lavabo. Claro, teníamos que hacer una puerta con un fijo pequeño y dejamos el fijo pequeño porque lo podíamos haber condenado de haber dejado ciego, pero en un momento dado, oye, pues igual necesitas minusválido, por ponerte ejemplos, a lo mejor tiene que abrir las 2 puertas para poder entrar. ¿Lo veis? Todo el baño está totalmente empapelado, en este caso es un papel de colanzón, y luego ya lo que son los frentes de las duchas. Aquí no hemos colocado porcelánico de gran formato, sino que ahí es mármol, es un mármol Tasos, que es lo mismo que hemos utilizado también en las hornacinas. Hornacinas, eso sí, por todos los sitios. Donde puedo, coloco una hornacina, porque si me permiten picar un poquito en la pared, pues mira, aquí ya tengo un punto de apoyo más. Tengo puntos de apoyo en las duchas para poder colocar los geles, lo que quieras, o simplemente a modo decorativo. Todas las iluminamos siempre, por lo tanto le dan una vida brutal. Y bueno, este es el otro dormitorio, como os decía. Por ahí es por donde chorreaba todo el agua, que fue horrible. Yo acababa de llegar de viaje, tenía un jet lag del 15 cuando mi cliente me empezó a escribir y yo dije, joder, bienvenido a España otra vez, y no quería ni abrir el WhatsApp, pero porque no sabía lo que y ya empecé a ver y ya le tuve que llamar. Horrible. Hay que estar detrás de ellos, aunque sea, o sea, pendientes de ellos, aunque estés de vacaciones, estés donde quieras, o sea, a los clientes que no se les puede abandonar. Mirad, ahí por ejemplo estamos viendo en la última foto, en la inferior izquierda, estamos viendo lo que es el pasillo que une un espacio con otro.
accederíamos por ahí a lo que es la vivienda, la segregación, y ahí quisimos plantear un pasillito, pues bueno, pues como en los hoteles, empapelado, de arriba abajo, las puertas, los techos, para crear muchísima profundidad. Colocamos espejo en la parte frontal. Al final hablamos que era un pasillo muy pequeño, pero que conseguimos darle una amplitud brutal, sobre todo con el tema del espejo. Y esto sería ya la zona de entrada a lo que es el otro apartamento. Y las puertas, por ejemplo, para empapelar una puerta a fuego en la pared, ¿eso lo hace tu propio carpintero de confianza o alguna firma en concreto que...? Para empapelar. Sí, para... El propio empapelador. Sí, ¿no? El propio, o sea, no lo tiene por qué hacer el carpintero, o sea, es el empapelador. Eso sí, hay veces que tenemos que decir que las puertas no las dejen preparadas, o si no están preparadas, pues se le daría una imprimación para que se pudiera adherir bien el papel. Empapelamos muchísimo. Mira, esto que veis aquí, ¿veis? Esto sería un pomo. Aquí tenemos un armario. Ese armario también va empapelado. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a la vivienda con un papel, además, muy bonito como es ese. Si de repente ponemos las puertas blancas y demás, bueno, pues pasa mucho más desapercibido. Simplemente vemos el tirador. Hay muchas otras zonas donde también hemos empapelado. Bueno, toda la casa, aunque no lo veáis, menos el salón, toda la casa está empapelada. Todo lo que veis blanco también es papel. Es un papel que yo utilizo muchísimo, cada día más. Es un papel blanco, tiene una textura como el azul que os comentaba de la entrada, como si fuera una piel. Si vais a Casa Decor lo veréis también. Pero a mí me chifla sobre todo para cuando quieres pintar de blanco, en lugar de pintar de blanco, empapelar. ¿Por qué? Porque son papeles que, como decía antes, son ultra lavables e incluso legiables. Para este tipo de proyectos me parecía perfecto, que tú puedas llegar y a la hora de limpiar poder pasar una bayeta con lejía o si fuera preciso o lo que sea. Se mancha muchísimo menos las paredes. Todo surgió además, mirad, en el pasillo, o sea, tú es que ibas andando, te apoyabas un poco, se apoyaba alguien y los dedazos, o sea, es increíble, pero da igual que tengas las manos limpias o sucias, es que se marcan los dedos en la pintura. Entonces decíamos, jo, si es que no hemos todavía terminado esto y ya se marca todo, pues vamos a empapelar. La piel es tan pequeño que apenas lo aprecias, a no ser que lo tengas aquí, a simple vista no se ve, pero luego el efecto que nos hace las luces en la parte superior es muy bonito porque te hace como un tornasolado que se nota como un acabado totalmente distinto. Pues ese papel en concreto es de BN y es un papel tirado. O sea, que no estamos hablando de papeles carísimos, como pueden ser estos, no, o sea, es que son papeles muy baratos, que te permiten decir, oye, pues venga, sí, voy a empapelar toda la casa. Mirad, aquí veis ya lo que es la otra vivienda. Como os decía, bueno, pues tiene un rollo como quizá no tan señorial como la otra, hemos eliminado elementos como son las molduras, todas las paredes empapeladas, o sea, aquí sí que no hay duda. Además era curioso porque estos son los muros que yo os decía en un principio que no podíamos tirar, ¿vale? Entonces, al ser los propios muros de la vivienda, bueno, se intentaron reparar, tender, alisar lo máximo posible, pero aún así siempre quedaba unas pompitas o unos bachecitos que con la luz, ¡pum!, la sombra. Bueno, pues con el papel hizo magia, o sea, colocamos el papel y de repente es que no se veía por ningún lado. ¿Por qué? Porque el propio papel, como iba haciendo ese efecto tornasolado, o sea, lo disimuló por completo. Aquí veis el dormitorio de esta habitación, que aquí hemos empapelado, probablemente el papel os pueda sonar, porque lo tenéis precisamente aquí en Esmadeco. Todas las paredes se han hecho con microcemento, hemos revestido las duchas con mosaicos. En este caso son unos mosaicos no como los que os comentaba antes, que suelen ser más minuciosos, de cristal, de revestidos en aluminio, con colores como más imposibles y demás. En este caso es un mosaico más normalito que te puedes permitir hacer toda la ducha. ¿Y este papel has dicho, el del cabecero? El del cabecero... El del baño, vale. Sí, este baño va todo revestido en microcemento. Este baño no lleva papel, ¿vale? Luego este es el papel que os decía, que es como el que tenéis aquí en Esmadeco, que es muy bonito, la verdad que es un papel impresionante, ¿vale? ¿De qué casa es? De Élite.
Artewall. Normalmente todo el mundo los conoce por Arte. Es que igual está ahí como el grupo, el fabricante, tal, pues Elite. Perdón, Artewall. Aquí es una pena porque no vais a poder ver fotos del baño, porque nos las acaban de hacer esta semana pasada. Ese apartamento fue, vamos, la pera, fue terminar, colocar la última hojita en el jarrón y al día siguiente ocupado. Y se han desocupado la semana pasada y ya se han vuelto a ocupar. Entonces, hemos aprovechado justo la semana pasada para poder hacer fotos. Entonces, teníamos unas fotos previas, que son las que utilizó Home Select para su página web, pero luego tenemos lo que son nuestras propias fotos. Entonces, para el otro sí que pudimos hacerlas después, pero para este las hemos terminado de tener la semana pasada. Entonces, no había una foto de este baño. Para mí es... diréis, qué casualidad. No, pues sí, para mí creo que lo más bonito de toda la vivienda, pero del baño no hay foto. Vale, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a ver más proyectos, pero empezaremos hablando de lo que os comentaba antes, que cuál era el sello de Miguel Muñoz. Pues me encanta la utilización de materiales nobles, y aquí lo podéis ver. Aquí tenemos lo que son las maderas, tanto en los cabeceros, en los suelos, los materiales como el metal, en las celosías. Aquí tendríamos también una chimenea hecha en piedra, o sea, ese tipo de combinaciones creo que le dan una calidad a los proyectos brutales, brutales. Luego la iluminación, pues claro, hablando de los materiales nobles, pues nos resalta muchísimo qué tipo de iluminación estamos utilizando y cómo la iluminación, podéis ver en este proyecto, puede hacer que un espacio sea completamente diferente, ¿vale? En este caso, este proyecto era para Gira, para Casa Decor. Gira es una empresa de mecanismos y domótica, y como hemos creado diferentes escenas, aquí tenemos un espacio pues muchísimo más calmado, esto era un loft, y como hemos pasado a través de la luz a un ambiente pues muchísimo más discotequero. No es necesario que sea así, pero sí que a la hora de poder demostrar a la gente lo que podemos ser capaces de hacer con la domótica, pues lo mejor es hacer escenas muy potentes y muy, en este caso, macarras, para poderles demostrar cuál es la diferencia. Entonces, bueno, teníamos una opción que era la opción Party. Tú además con la domótica puedes controlar incluso con tu propio móvil tu opción lectura y ¡pum!, lectura, y se quedan encendidas solo las luces que queremos para poder leer. Opción cocina, y se encienden las luces que tenemos para cocinar. Al fondo dejamos encendida la lamparita del salón para no dejarlo todo a oscuras, tal. O opción fiesta, y esta opción fiesta, bueno, la gente se volvía loca porque es que solo veis una parte, pero la otra, naranjas, verdes, la música se ponía a tope, o sea, era algo brutal. Y cuando decías opción relax, ya eso ya era decir, la pera, y todo a través de la domótica, o sea, eso es una maravilla. Yo desde entonces utilizamos domótica y me he dado cuenta que no es un lujo, o sea, es algo que te facilita la vida, ni más ni menos. Sobre todo cuando en un proyecto tenemos tantos cambios de iluminación, de repente tendríamos una batería de mecanismos brutales para decir, este me enciende aquí, este me enciende la lamparita. Podemos eliminar todo eso con un solo pulsador o una pantalla. Eso sí, tenemos que hacer las conexiones previas porque va un cable para cada elemento. No sería como en una instalación normal, que aquel punto, pues todos cosidos, y demás. No, es que para cada punto de luz tiene que ir un cable distinto. Es lo más engorroso de una instalación domótica, pero por lo demás, o sea, te eliminas, como os digo, o sea, cantidad de mecanismos para poder encender una cosa u otra. Mirad, aquí hablamos un poco también del eclecticismo, o sea, en el proyecto anterior lo habéis podido ver, o sea, mezclamos lo que es elementos como más clásicos, las molduras, los terciopelos, con formas pues quizá a lo mejor un poco más modernas. No conseguimos definir qué tipo de diseños hacemos. Aquí, mira, lo veis, tenemos desde lámparas setenteras, a muebles como muy futuristas, pero con patas como muy torneadas, de madera. Mezclamos muchísimo los tipos de materiales, los enrejillados de las alfombras, los cuadros muy abstractos. O sea, yo creo que el espacio no es ni moderno, ni clásico, ni rústico, ecléctico, puro y duro. Y luego otra de las cosas es jugar con los volúmenes.
¿vale? En los proyectos anteriores también lo habéis podido ver. A la hora de jugar con los volúmenes, me refiero a la hora de poder crear techos, no dejamos espacios planos, creamos diferentes estancias donde podría ser una, en este caso es un baño, podría haber sido todo un baño abierto, y en este caso hemos creado una antesala al baño, hemos jugado con los techos de la entrada, hemos jugado con los techos del fondo, o incluso en la propia pared, que es un diseño en escayola, en una escayola tallada a mano, o sea, con un trabajo espectacular. Es una pena porque en esta foto no lo veis, pero me encantaría que lo vierais mejor. Tiene una escena... ¿Es de Casa de Cor? Sí, del año pasado. Que lo que es esa pared justo, ¿sabes? Cuando la he visto digo, es del año pasado. Sí, sí, del año pasado. Entonces, bueno, como veis, jugamos con los volúmenes, con las formas, de repente tenemos las formas de la bañera, que son como muy rectas, contrastando a lo mejor con los de las butacas, que tienen formas más redondeadas, los papeles, bueno. Y aquí vemos ya proyectos bastante más antiguos. O sea, estos fueron los primeros proyectos que yo empecé a hacer. Súper jovencito, la verdad es que ojalá volviera yo a tener aquellos años que tenía. Pero yo aquí tendría como 26, 27 añitos cuando empecé a hacer estos proyectos. Como podéis ver, ya se nota que pesan, o sea, que ya se notan más espesitos en cuanto a la decoración, las cortinas, cuando se llevaban esas cortinas que pesaban tanto y arrastraban tantísimo. Pero esta vivienda en concreto es una vivienda que me transmite muy buenas sensaciones. ¿Por qué? Pues porque fueron de los primeros proyectos que empecé a hacer. Eso está en concreto en el Manos Becker, da directamente a Castellana, a todo lo que es Emilio Castelar. Las vistas son espectaculares, por lo tanto aquí en esta foto no lo podéis apreciar, pero intentamos que todo esté muy abierto hacia la calle. De hecho, yo a estos clientes cuando llegaba Navidad les decía no pongáis nada, porque tenían la estrella del Intercontinental, justo que es que la estaban viendo desde el salón. Digo, no pongáis nada, sí, con la estrella lo tenéis ya todo decorado. Pero bueno, como podéis ver sí que se nota que ya han pasado los añitos con este tipo de proyectos. Y aquí ya sí que vamos a hablar un poquito de los proyectos de Casa Decor, ¿vale? ¿Por qué me gusta hablar de los proyectos de Casa Decor? Porque son los lienzos en blanco absolutos. O sea, no hay nadie que te condicione nada, haces lo que realmente te quiere, lo que quieres. Solo hay algo que te condiciona, que es el plazo y los precios. Porque Casa Decor, como nadie nos regala nada, todo lo tenemos que pagar, pues el precio también nos condiciona. Y el plazo, que hay muy poco tiempo. Pero por lo demás, o sea, libre imaginación. ¿Cuánto tenéis, perdona, a nivel de tiempo para montar los espacios? Uf, muy poco. Mira, yo este año en concreto, perdonad. Yo este año no tenía intención de estar en Casa Decor. De hecho, la última vez que estuve aquí en la escuela, no, precisamente ese día tenía yo una entrevista con una marca para hacer el espacio, justo ese día, pero es que no hace nada, hará un mes y muy poco, quizá, 10 de enero. El día 10 de enero yo todavía no sabía si iba a estar en Casa Decor. Y estamos a, no sé qué día estamos, pero exacto. Entonces, y mi proyecto está ya a punto de terminar, es decir, pasado mañana lo entrego, lo tengo que dejar totalmente ya amueblado y demás. Muy poco tiempo. La verdad que es horrible, a mí me estresa, de hecho yo me noto, o sea, por eso os pedía perdón antes, porque me noto que me trabo al hablar, que a mí no me suele pasar, pero lo noto porque llevo mucho estrés encima. O sea, a mí todas las canas del pelo, o sea, me han salido en Casa Decor, pero año tras año las noto, y sé que no es la edad, no, es que estresa lo que no os podéis imaginar. Estresa porque estás viendo al de al lado, porque no te llegan las cosas, porque lo tienes tú ya todo terminado, te están pintando el zócalo de negro y de repente ves al de al lado que empieza con la radial a cortar una piedra, montando una nube de polvo y tú, me cago en, es que lo tengo recién pintado, ¿sabes? O sea, es alucinante. Pero eso os lo aseguro, o sea, lo que aprendes es, yo para mí es como un máster. Y de hecho cuando empecé, es que era un puñetero máster real, donde la obra es absolutamente real, donde no son espacios para nada efímeros, todo es real, o sea, es algo increíble. Pero eso sí, te quita la vida. Yo llego a casa, no quiero hablar con nadie, con muy mal humor, y es verdad, y a mí eso me enfada porque, claro, ya voy con mal humor, pues claro que me enfada, pero no me gusta ser así, pero llego totalmente agotado. Sí.
rápido, ¿qué se hace luego cuando se acaba Casa Decor? ¿Se demuele todo y se tira a la basura? Lo que puedes recuperar, lo recuperas. Entiendo que se devuelven a... Pues mira, aquí por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos claros. Mira, este fue mi primer Casa Decor, en el año 2014. Este espacio fue el antiguo Colegio Oficial de Arquitectos, en la calle Barquillo. Aquí, por suerte, no pudimos, podíamos hacer lo que quisiéramos. Teníamos que mantener el suelo, pero me dieron la opción de poder pintar el suelo. Entonces el suelo yo lo pinté. ¿Por qué? Yo acababa de entrar, o sea, todo es un sacrificio, un dineral brutal, y no llevaba tanto rodaje quizá como llevo ahora, y sobre todo la experiencia, porque en Casa Decor también buscas mucho la colaboración, pero cuando eres novato te las dan, vamos, pero bien. Entonces, todas las paredes eran de madera, pero las pude pintar. Era madera, un acabado, había librerías y demás, pero lo pude pintar. Lo único que tuve que hacer aquí fue quitar el rodapié. Nada más, y vaciar el espacio, claro está. Cuando vamos a mi segundo Casa Decor, que sería esto fue en la calle La Palma, en la antigua Real Fábrica de Ceras. Yo tuve que quitar en este espacio todas las molduras y volver a pintar, ¿vale? Ya no es solo demoler, es que a veces te obligan a que lo dejes en el mismo estado que te lo has encontrado. Entonces, cuando tú arrancas las molduras, si a la hora de arrancarlas la pared te la estás llevando porque es pladur y lo más probable es que te lleves un trozo de pladur por delante, pues tengas que tender y tengas que pintar. Yo aquí pues me pasaba 3/4 de lo mismo, pues no llevaba el rodaje que llevo ahora y al final, ¿quién lo pintó? Yo. Ahora ni de broma, pero ni de broma no por nada, sino porque yo ya voy anticipado y ya sé el presupuesto que tengo para todo, ¿vale? Si tengo que pintar, pinto, pero quiere decir que ya desde el principio dices, vale, me dejo una partida para el desmontaje. Yo ahora no me puedo permitir estar desmontando, o sea, me he permitido el montaje, desmontar no, porque entonces paralizo el estudio. En aquella época había proyectos, pero quizá no los que tenemos ahora, ¿vale? En el caso del baño no tuve ningún problema, porque este baño fue, ¿cómo se diría? Como a los toros cuando vamos, que me dijeron que no le desmontara, es que hay una palabra y no me acuerdo. Indultar. Exacto, este espacio fue indultado. y yo, vamos, pues encantado de la vida. Claro, el baño como para dejarlo como estaba, o sea, esto era la cosa más horrible que os podéis imaginar. O sea, este baño estaba con plaqueta blanca, era horrible. De hecho, este baño, bueno, me dieron uno de los premios en Casa Decor, precisamente por este espacio, pero gran parte del mérito se lo llevó el baño. Las condiciones cuando inicia Casa Decor, de que os digan, pues hay que volverlo a poner en estado, puede haber algún elemento que se mantenga. Exacto. A ver, normalmente es que cada edificio de Casa Decor se suelen ser ya de promotores que van a edificar o van a rehabilitar para hacer viviendas como sea, ¿vale? En el caso de este edificio después hubo unas pop-up, unos restaurantes, unas tiendas y demás, y entonces me pidieron que por favor este baño se quedara como estaba, porque claro, para dejar el baño como estaba anteriormente, si no tenían ninguna intención de demoler el edificio por dentro, pues lo mejor es que se quedara así. Vale, pues como os decía, fue el segundo Casa Decor en el año 2015, y aquí tenemos el tercer Casa Decor en 2016. En este caso sí que en el espacio podíamos hacer un poco lo que quisiéramos. Yo en concreto, que tenía un suelo de linóleo, ¿vale? Y le puse un suelo de madera, que este espacio también fue indultado. O sea, para mí lo de que me lo indulten es maravilloso, porque cuantos más me indultan, menos tengo que demoler. Entonces se quedaron los muy listos, ahora es el hotel, no me acuerdo cómo se llama, bueno, un hotel además fantástico, se quedaron con la chimenea y se quedaron con el suelo. Yo sí que desmonté todos los armarios, las lámparas, mobiliario y demás, pero el resto se lo quedaron. Perdóname, ¿y cuando te lo indultan, te lo pagan de alguna Sí, 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 con la palmadita en la espalda. No. Con que tú sabes que se queda ahí para el paso del tiempo, ¿no? Eso también es reconfortante. Pues mira, yo creo que esto no existe ya. En el caso del vestidor, creo que la chimenea ya, porque cuando hicieron la reforma o igual sí, a ver, no hay cosa. Ser listo es lo mejor en esta vida, porque igual no está aquí, pero la tiene el dueño en su casa, ¿sabes? Que la podía tener yo en la mía, pero la tiene, yo lo agradecí. No, yo lo agradezco.
Lo agradezco siempre y cuando no sean cosas que yo pueda utilizar o que me las puedan desmontar con facilidad, pero la chimenea era muy complicada poderla desmontar, entonces sí, lo mejor era que se pudiera quedar allí. Pesaba un quintal, o sea... Y luego con las cosas que sí te puedes llevar, por ejemplo, has dicho mobiliario, iluminación, tal, ¿eso lo reutilizas para...? Sí. A ver, en concreto yo también hay veces que haces cosas, como te decía, con colaboración. En este caso, esta lámpara la diseñé yo, pero me la fabricó, bueno, pues son unas tiendas que están aquí en Madrid, se llaman Borgia Conti, en el barrio de Salamanca, que ellos aparte fabrican lámparas, somos muy buenos amigos y me la fabricaron. Pues esa se desmontó y se la llevaron. En el caso del baño de la calle La Palma, lo mismo, o sea, yo me llevé todo, dejé lo que es la caja, todo no, las lámparas sí que se las dejé. Pero porque uno, pues inocente, dice, no, yo lo dejo así entero, después cuando venga la gente van a saber que lo he hecho yo. De hecho, le usaban de almacenillo, o sea que no te digo más. Yo estuve hará como hace 2 años y quiero ver mi baño y me llevaron a ver mi baño y un almacén. Sí, la verdad que era una pena. Bueno, eso os lo he dicho antes, que creo en la temporalidad, en lo sobrio y sofisticado. Y esta frase me hace gracia con un toque de sencillez recargada, y diréis, ¿cómo es esto? Bueno, pues sí que es verdad que me gusta que todo sea muy sencillo, pero siempre hay algún elemento que probablemente hace que sea más recargado. Como por ejemplo, el baño. El baño a mí me parece la cosa más sencilla, pero sí que hemos utilizado elementos como el papel, que a simple vista es un papel muy recargado, o simplemente el mural. Pues sí.